Cuando mi hijo se casó, yo no le dije a la nuera que la casa donde ellos vivían era mía. Y qué bien que lo hice, porque poco después de la boda mi nuera y la madre de ella intentaron sacarme de mi propia casa. Fue un domingo por la tarde. Yo estaba en la cocina preparando café cuando escuché sus voces en la sala. Rosalba y su madre Marta habían llegado hacía una hora y ya estaban midiendo las paredes, hablando de colores, de muebles nuevos, de cómo iban a redistribuir todo. Como si la casa ya fuera de ellas. Salí con la cafetera en la mano y las encontré paradas frente a la ventana grande del comedor. Rosalba me vio y sonrió, pero no era una sonrisa amable. Era esa sonrisa que te dan las personas cuando ya decidieron algo sobre ti sin preguntarte. Aurora, me dijo, y ni siquiera usó suegra o doña Aurora, como había hecho los primeros meses. Solo Aurora, como si fuéramos amigas de la misma edad. Mami y yo estuvimos pensando que esta casa es demasiado grande para ti sola. Y como ahora Marcelo y yo vivimos aquí, tiene más sentido que tú busques un departamento más pequeño, algo cómodo para una persona. Algo más apropiado para tu edad. Me quedé ahí parada, sosteniendo la cafetera. Sentí como el calor del vidrio me quemaba un poco la palma de la mano, pero no la solté. Marta, su madre, asintió como si estuviera dándole la razón a algo muy lógico, muy razonable. Es que aquí vas a estar subiendo y bajando escaleras, Aurora, agregó Marta con esa voz falsa de preocupación. A tu edad eso es peligroso. Además, nosotros necesitamos espacio. Rosalba y Marcelo van a tener hijos pronto, y tú. Bueno, tú ya cumpliste tu etapa de madre. Ya es hora de que descanses. Descanses. Como si descansar significara desaparecer. Como si yo fuera un estorbo que había que acomodar en otro lado para que ellas pudieran vivir tranquilas en lo que creían que ya era suyo. No dije nada. Solo dejé la cafetera sobre la mesa, las miré a las dos y me fui a mi cuarto. Cerré la puerta despacio, me senté en la orilla de mi cama y respiré hondo. 1, 2, 3 veces. Así me enseñó mi amiga Ángela en el grupo de yoga al que vamos los martes y jueves por la mañana. Cuando sientas que algo te quema por dentro, respira, me dijo una vez. Respira y piensa antes de actuar. Y yo respiré. Pero no porque tuviera miedo. No porque me sintiera pequeña. Respiré porque supe, en ese momento exacto, que tenía que ser muy inteligente con lo que venía. Porque la guerra ya había comenzado, solo que Rosalba no sabía que yo ya tenía las armas guardadas. Verán, cuando Marcelo me dijo que se iba a casar, yo me alegré. De verdad me alegré. Mi hijo tenía 38 años, había tenido relaciones antes, pero ninguna seria. Y cuando conoció a Rosalba en el trabajo, vi cómo se le iluminaban los ojos cuando hablaba de ella. Cómo llegaba temprano a casa solo para arreglarse y salir a buscarla. Cómo sonreía mientras escribía mensajes en su celular. Yo quería que fuera feliz. Quería que tuviera una compañera, una familia propia. Porque yo ya había vivido lo mío. Ya había sido esposa, ya había criado a mi hijo, ya había trabajado 30 años como secretaria en una oficina del gobierno hasta jubilarme hacía 5 años. Y ahora, a mis 70 años, tenía mi rutina, mis amigas, mi grupo de caminata los sábados por la mañana, mis clases de computación los miércoles donde aprendí a usar WhatsApp, Facebook, y hasta hacer videollamadas con mi hermana que vive en San Diego. Yo no era una viejita perdida en el tiempo. Yo tenía mi vida. Pero también tenía un corazón de madre que quería ver a su hijo feliz. Entonces cuando Marcelo me dijo, 2 meses antes de la boda, que él y Rosalba necesitaban un lugar donde vivir porque el departamento que rentaban era muy caro, yo no lo dudé. Le dije que podían quedarse aquí, en esta casa. Que había espacio suficiente. Que mientras yo viviera, esta casa era también su casa. Pero no le dije algo. No le dije que la casa todavía estaba a mi nombre. Que los papeles, la escritura, todo seguía siendo legalmente mío. Porque en algún momento pensé en pasarle la propiedad, sí, pero algo dentro de mí, algo que no supe explicar en ese momento, me dijo, espera. Todavía no. Y esperé. Y qué bien que lo hice. Porque desde el día de la boda, todo cambió. Rosalba llegó con 3 maletas gigantes y las puso en el cuarto de Marcelo como si fuera lo más natural del mundo. Bien, pensé. Son marido y mujer. Es normal. Pero luego llegó con cajas. Cajas y cajas de cosas suyas. Ropa, zapatos, adornos,
cuadros. Y empezó a acomodarlos por toda la casa. En la sala, en el comedor, en los pasillos. Un día bajé y vi que había quitado el retrato de mi esposo que estaba en la entrada. Lo había cambiado por un espejo grande con marco dorado. Sentía algo apretándome el pecho, pero no dije nada. Solo subí el retrato a mi cuarto y lo puse sobre mi cómoda. Marcelo no dijo nada. Ni siquiera creo que se dio cuenta. 2 semanas después, Rosalba empezó a cambiar los muebles del lugar. La mesita donde yo ponía mis plantas la movió al garaje. El sillón individual donde yo me sentaba a leer por las tardes lo empujó hacia la esquina, casi escondido detrás de una planta enorme que ella trajo. Y cuando yo llegaba de mi caminata o de la casa de Ángela, encontraba todo diferente. Como si cada día mi casa se pareciera menos a mi casa. Pero aún así, no dije nada. Porque pensé, bueno, ella también vive aquí ahora. Tiene derecho a sentirse cómoda. Soy la suegra. No quiero ser el tipo de suegra que pelea por todo. Quiero que mi hijo sea feliz. Qué tonta fui. Porque Rosalba no buscaba sentirse cómoda. Buscaba borrarme. Y yo no lo vi hasta que fue demasiado tarde. O mejor dicho, hasta que ya era tan obvio que no había forma de ignorarlo. La primera señal grande fue cuando invitó a su madre a quedarse unos días. Marta llegó un viernes por la noche con 2 maletas y una sonrisa que no me gustó desde el principio. Era una sonrisa de persona que sabe algo que tú no sabes. Una sonrisa de ganadora antes de que empiece el juego. «Ay, Aurora, qué linda casa tienes», me dijo cuando entró, mirando todo como si estuviera evaluando cuánto valía cada cosa. Rosalba me dijo que aquí hay mucho espacio. Y como yo estoy sola desde que me divorcié, pues pensé en venirme unos días para acompañarlas. Acompañarlas. No acompañarnos. Acompañarlas a ellas, como si yo ya no formara parte del grupo. Y esos unos días se convirtieron en una semana. Y luego en 2. Y luego en un mes. Y Marta se comportaba como si fuera la dueña. Se levantaba tarde, dejaba sus cosas tiradas por toda la sala, usaba mi baño sin pedir permiso, tomaba mi champú, mis cremas, hasta mis toallas buenas que yo guardaba para las visitas especiales. Y Rosalba no decía nada. Al contrario. Las dos empezaron a hacer planes juntas. Planes sobre mi casa. Fue en esa segunda semana con Marta en la casa cuando empecé a sentir que algo estaba muy mal. No era solo la incomodidad de tener a alguien extra en mi espacio. Era la manera en que me miraban. La manera en que hablaban cuando creían que yo no las escuchaba. Un martes por la mañana, yo había salido temprano a mi clase de yoga. Ángela pasó por mí a las 7, como siempre, y nos fuimos juntas. Pero a mitad de la clase me di cuenta de que había olvidado mi celular en casa. No le di importancia. Total, iba a regresar en 2 horas. Pero ese día la maestra terminó la clase media hora antes porque tenía una emergencia familiar. Así que llegué a casa a las 9:30 en lugar de las 10. Abrí la puerta despacio porque no quería hacer ruido, y fue entonces cuando las escuché. Estaban en la sala. Rosalba y Marta. Sus voces venían claras desde el comedor. «Te digo que es el momento perfecto», decía Marta. «Ella ya está mayor. Si esperas mucho, se va a poner más difícil. Tienes que actuar ahora que todavía puedes manejar la situación». «Pero es la mamá de Marcelo», respondió Rosalba, aunque su voz no sonaba preocupada. Sonaba como si estuviera pensándolo, calculando. «No sé cómo reaccione él». «Marcelo va a entender», insistió Marta. «Tú eres su esposa. Él te eligió a ti. Y si le explicas bien, si le haces ver que es lo mejor para todos, él va a estar de tu lado. Los hombres siempre están del lado de sus esposas cuando saben que tienen razón». Me quedé paralizada en la entrada. Mi bolsa todavía colgando de mi hombro. Mi corazón latiendo tan fuerte que pensé que iban a escucharlo desde la sala. «Además», continuó Marta, «piénsalo bien. Esta casa es enorme. 3 recámaras, 2 baños completos, sala, comedor, cocina grande, patio. ¿Para qué necesita ella sola todo este espacio? Es un desperdicio. Y ustedes que quieren tener hijos, que están empezando su vida juntos, tiene mucho más sentido que ella se vaya a un lugar pequeño y les deje la casa a ustedes». «Pero la casa es de ella», dijo Rosalba, y por un segundo pensé que iba a defender algo. Pero luego agregó:
aunque Marcelo me dijo que su mamá le prometió que algún día se la iba a heredar. Así que técnicamente, ya es casi nuestra. Casi nuestra. Como si mi casa, la casa por la que trabajé 30 años, la casa donde enterré los recuerdos de mi esposo, la casa donde crié a mi hijo, ya fuera de ella solo porque mi hijo se había casado. Entonces ya está, dijo Marta con esa voz de quien acaba de ganar un argumento. Si él ya sabe que la casa va a ser de ustedes, solo es cuestión de acelerar el proceso. Háblale bonito a Aurora. Dile que buscaste unos departamentos bonitos cerca de aquí, que ella va a estar más cómoda, que así no tiene que preocuparse por mantener una casa tan grande. Y vas empujando, poco a poco, hasta que ella solita diga que sí. ¿Y si no quiere?, preguntó Rosalba. Entonces la hace sentir incómoda, respondió Marta, y su voz se volvió fría. Cambias las cosas de lugar. Ocupa sus espacios. Haz que sienta que ya no tiene lugar aquí. La gente mayor se cansa rápido. No les gusta el conflicto. Si le haces la vida imposible, ella misma va a querer irse. Sentí como algo se rompía dentro de mí. No era tristeza. No era sorpresa. Era claridad. Claridad absoluta sobre lo que estaba pasando. Sobre lo que había estado pasando desde hacía semanas. Me di la vuelta despacio, salí de la casa sin hacer ruido y me quedé parada en la banqueta. Respiré. 1, 2, 3 veces. Luego saqué mi celular y le marqué a Ángela. ¿Aurora? ¿Qué pasó? ¿Olvidaste algo? Ángela, le dije, y mi voz salió más firme de lo que esperaba. ¿Puedes venir por mí? Necesito hablar contigo. ¿Estás bien? Sí, pero necesito salir de aquí ahorita. Ángela no hizo más preguntas. Voy para allá en 10 minutos. Esperé en la esquina de mi casa hasta que vi su carro. Me subí y antes de que pudiera preguntarme algo, le dije, vamos a desayunar. Te voy a contar todo. Fuimos a un café que está cerca del mercado. Un lugar tranquilo donde venden molletes y café de olla. Nos sentamos en una mesa del fondo y ahí le conté todo. Desde el día que Rosalba había sugerido que yo me fuera, hasta la conversación que acababa de escuchar. Ángela me escuchó en silencio. Cuando terminé, ella puso su mano sobre la mía y apretó. Aurora, esa muchacha y su madre te quieren sacar de tu propia casa. Lo sé. ¿Y qué vas a hacer? No lo sé todavía, admití. Pero no me voy a quedar callada viendo cómo me borran de mi propia vida. Ángela asintió. La casa está a tu nombre. Sí, todo está a mi nombre. Los papeles, la escritura, todo. Marcelo lo sabe. No, nunca hablamos de eso. Él cree que algún día se la voy a dejar, y sí, ese era el plan. Pero nunca firmé nada. Nunca hice ningún trámite. La casa sigue siendo mía. Ángela se quedó pensando un momento. Luego me miró con esa mirada que tiene cuando está por decir algo importante. Aurora, tú sabes lo que tienes que hacer, ¿verdad? ¿Qué? No les digas nada. Todavía no. Deja que sigan con su plan. Deja que se confíen. Y mientras tanto, tú preparas tu defensa. Mi defensa. Sí. Ve con un abogado. Asegúrate de que todo esté en orden. Documenta todo lo que puedas. Y cuando sea el momento, cuando ya no aguantes más, ahí sí les demuestras de quién es realmente esa casa. Me quedé mirándola. Ángela tiene 72 años, 2 más que yo, pero siempre ha sido la más lista de las dos. Fue maestra de primaria durante 40 años. Sabe cómo manejar situaciones difíciles. Sabe cuándo hablar y cuándo callarse. ¿Tú crees que deba hacer eso? Yo creo que debes protegerte, Aurora. Y si tu hijo no te está protegiendo, si está permitiendo que su esposa y su suegra te falten al respeto en tu propia casa, entonces tú tienes que protegerte sola. Tenía razón. Ángela siempre tiene razón. Regresé a casa esa tarde con una idea clara. No iba a pelear. No iba a gritar. No iba a hacer escenas. Iba a ser inteligente. Iba a observar. Iba a documentar. Y cuando llegara el momento, iba a actuar. Esa noche, durante la cena, Rosalba me dijo que había visto unos departamentos muy bonitos cerca del centro. Que eran perfectos para una persona sola.
que tenían elevador y todo, así yo no tenía que subir escaleras. Hasta tienen un área común donde se juntan los vecinos, me dijo con esa sonrisa falsa. Podrías hacer nuevas amistades, Aurora. Gente de tu edad. Marcelo estaba sentado al lado de ella, comiendo su pollo en silencio. No dijo nada. No me defendió. Solo comía, con la mirada fija en su plato, como si no estuviera pasando nada. Ay, suena interesante, le dije a Rosalba, fingiendo que me importaba. ¿Me mandas la información por WhatsApp? Ella sonrió más grande. Claro que sí, suegra. Mañana mismo te mando todo. Suegra. Ahora sí me decía suegra. Porque creyó que había ganado. Pero no había ganado nada. Esa noche, cuando todos se durmieron, yo me quedé despierta en mi cuarto con mi celular. Busqué en Google abogados especialistas en propiedades en mi ciudad. Encontré 3 opciones. Guardé los números. Luego abrí mi galería de fotos y empecé a tomar capturas de pantalla de todo. De los mensajes de Rosalba. De las fotos de mi casa, de cómo estaba antes y cómo estaba ahora. De todo. A las 2 de la mañana, me quedé dormida. Pero ya no con miedo. Ya no con tristeza. Me dormí sabiendo que la guerra había empezado, pero que yo también sabía pelear. Los siguientes días fueron extraños. Yo seguía con mi rutina normal, como si nada estuviera pasando. Me levantaba temprano, preparaba café, salía a caminar con mi grupo los sábados, iba a yoga con Ángela los martes y jueves. Pero por dentro, estaba completamente alerta. Observando. Anotando todo en mi cabeza. Rosalba me mandó la información de los departamentos por WhatsApp, tal como había prometido. Eran 3 opciones. Todos pequeños, todos baratos, todos en zonas que yo no conocía. Le di las gracias y le dije que los iba a pensar. Ella respondió con un emoji de carita feliz y un corazón, como si me estuviera haciendo un favor. Pero las cosas en la casa seguían cambiando. Cada día algo nuevo. Un jueves llegué de mis compras del mercado y encontré que habían movido todos los muebles de la sala otra vez. El sofá grande ahora estaba contra la ventana. La mesa de centro que yo había comprado hacía 15 años estaba arrumbada en el garaje. Y en su lugar había una mesa de vidrio nueva que yo nunca había visto. ¿Te gusta?, me preguntó Rosalba cuando me vio observando. La compramos ayer. Es moderna. Le da otro aire a la sala, ¿no crees? Compramos. ¿Ella y quién? Marcelo no había dicho nada. Y yo tampoco dije nada en ese momento. Solo asentí y me fui a la cocina a guardar mis verduras. Pero cuando llegué a la cocina, vi algo que me hizo detenerme en seco. Todas mis ollas, las que yo había usado durante 30 años, estaban apiladas en una caja de cartón junto al refrigerador. Y en la estufa había ollas nuevas. Plateadas, brillantes, caras. Ollas que yo no había comprado. Ay, sí, dijo Rosalba entrando detrás de mí. También renovamos las ollas. Las tuyas ya estaban muy viejitas, Aurora. Estas son antiadherentes, mucho mejores. Las tuyas las vamos a donar. Donar. Mis ollas. Las ollas donde yo había cocinado para mi esposo durante 20 años. Las ollas donde le preparé a Marcelo su comida favorita cada cumpleaños. Las ollas que cargaban la memoria de miles de cenas, de miles de momentos. Entiendo, dije, y mi voz salió más fría de lo que esperaba. Pero esas ollas son mías. Y si alguien las va a donar, voy a ser yo. Rosalba parpadeó. Por primera vez, creo que notó que yo no estaba completamente de acuerdo con todo lo que estaba haciendo. Pero se recuperó rápido. Ay, suegra, claro. Como tú digas. Solo queríamos ayudar a modernizar un poco la casa. Modernizar. Esa palabra otra vez. Como si todo lo mío fuera viejo y necesitara ser reemplazado. Como si yo fuera vieja y necesitara ser reemplazada. Esa noche, después de cenar, me encerré en mi cuarto y saqué los papeles de la casa. Los papeles originales, la escritura que estaba a mi nombre desde hacía 35 años. Los leí completos, línea por línea. Quería estar completamente segura. Y sí, ahí estaba. Aurora López. Propietaria única. Sin ningún otro nombre. Sin ninguna otra firma. Al día siguiente, un viernes por la mañana,
Llamé al primer abogado de mi lista. Me contestó una secretaria muy amable. Buenos días. Me llamo Aurora López y necesito una consulta sobre un tema de propiedad. Claro, señora. ¿Cuándo le gustaría venir? ¿Tienen algo disponible esta misma semana? Déjeme revisar. Sí, tenemos un espacio el lunes a las 10 de la mañana. Perfecto. Ahí estaré. Le di mis datos y colgué. Sentí algo raro en el pecho. No era miedo. Era determinación. Por primera vez en semanas, sentí que estaba tomando el control de mi propia vida. El fin de semana fue tranquilo, pero tenso. Rosalba y Marta se la pasaron midiendo las paredes del cuarto que estaba junto al mío. El cuarto donde yo guardaba mis cosas, mis libros, la ropa de invierno, algunas cajas con fotos y recuerdos. Este va a ser el cuarto del bebé, escuché que decía Rosalba. Lo vamos a pintar de amarillo clarito y vamos a poner una cuna aquí, junto a la ventana. Bebé. Ni siquiera estaba embarazada todavía y ya estaban planeando ocupar cada rincón de mi casa. Ya estaban borrándome, cuarto por cuarto, espacio por espacio. Marcelo andaba raro. Callado. Distante. A veces lo veía mirándome como si quisiera decir algo, pero luego Rosalba llegaba y él volvía a su silencio. Me daba tristeza verlo así. Mi hijo, el niño que yo crié sola, el niño al que le enseñé a amarrar las agujetas, a andar en bicicleta, a ser respetuoso y honesto. Ese niño ahora era un hombre que no sabía cómo defender a su propia madre. O peor, un hombre que había elegido no defenderla. El domingo en la noche, Marta preparó la cena. Sin pedirme permiso, usó mi cocina como si fuera suya. Hizo pollo en salsa verde con arroz. Puso la mesa en el comedor. Y cuando nos sentamos a comer, habló como si fuera la dueña de la reunión. Bueno, familia, dijo levantando su vaso de agua como si fuera a dar un brindis. Quiero proponer algo. Rosalba y yo estuvimos pensando que sería bueno hacer una remodelación completa de la casa. Cambiar los pisos, pintar todas las paredes, actualizar los baños. ¿Qué opinan? Marcelo la miró sorprendido. ¿Remodelación? Eso cuesta mucho dinero. Sí, pero vale la pena, insistió Rosalba. Esta casa tiene mucho potencial. Solo necesita una actualización. Y podemos pedir un préstamo. Con tu sueldo y el mío, podemos pagarlo en 2 años. Un préstamo. Para remodelar mi casa. La casa que todavía era mía. ¿Y tú qué opinas, mamá?, preguntó Marcelo, volteando a verme por primera vez en toda la cena. Todos me miraron. Rosalba con esa sonrisa que ya no me engañaba. Marta con esa mirada de reto, esperando que dijera algo para poder atacarme. Y Marcelo, mi hijo, mirándome con cansancio, como si mi opinión fuera solo un trámite que había que cumplir. Opino, dije despacio, eligiendo cada palabra con cuidado, que una remodelación es algo muy grande. Y muy caro. Y que deberíamos pensarlo bien antes de decidir. Pero mamá, insistió Marcelo, si total la casa va a ser mía algún día, ¿no? Tú misma me lo dijiste. Entonces tiene sentido invertirle ahora, para que cuando yo la herede ya esté bonita. Ahí estaba. La verdad saliendo a la luz sin que nadie la forzara. Marcelo creía que la casa ya era prácticamente suya. Que solo era cuestión de tiempo. Y Rosalba y Marta habían usado esa creencia para construir su plan completo. Sí, Marcelo, dije manteniendo la calma. Algún día esta casa puede ser tuya. Pero ese día todavía no llega. Y mientras ese día no llegue, las decisiones grandes sobre esta casa las tomo yo. Se hizo un silencio incómodo. Rosalba dejó de sonreír. Marta apretó los labios. Y Marcelo me miró confundido, como si yo acabara de decir algo completamente inesperado. «¿Entonces no quieres que remodelemos?», preguntó Rosalba, y su voz ya no era dulce. Era cortante. «No dije eso», respondí. «Dije que es algo que hay que pensar bien. Con calma. Sin apuros». «Pero es que nosotros vivimos aquí», dijo Marta, y ahí estaba, el verdadero veneno saliendo por fin. «Nosotros también tenemos derecho a opinar sobre cómo se ve la casa donde vivimos». Nosotros. Como si ella también viviera aquí de forma permanente. Como si tuviera algún derecho sobre mi casa. Claro que tienen derecho a opinar, dije levantándome de la mesa. Pero quien decide soy yo.
porque esta casa es mía. Y me fui a mi cuarto. Cerré la puerta. Y por primera vez en semanas, sentí algo parecido al poder. Al control. El lunes por la mañana me arreglé temprano. Me puse mi blusa rosa favorita, la que Ángela me regaló el año pasado. Me maquillé un poco. Me peiné bien. Y a las 9:30 salí de la casa sin decirle a nadie a dónde iba. El despacho del abogado estaba en el centro, en un edificio de 4 pisos. Subí por el elevador hasta el tercer piso y toqué la puerta que decía licenciado Hugo Renato Castro, Derecho Civil y Familiar. Me recibió un señor de unos 50 años, con lentes y una sonrisa amable. Señora López, pase por favor. Siéntese. Cuénteme, ¿en qué puedo ayudarla? Y ahí, sentada frente a ese escritorio lleno de libros y carpetas, le conté todo. Desde el principio. Desde el día que Marcelo se casó, hasta la cena del domingo. Le mostré los papeles de la casa. Le expliqué que nunca había firmado nada cediendo la propiedad, que todo seguía a mi nombre. El licenciado Castro me escuchó con atención, tomando notas en una libreta. Señora Aurora, me dijo cuando terminé, usted tiene toda la razón legal de su lado. Esta casa es suya, completamente suya. Y nadie, absolutamente nadie, puede obligarla a dejarla o a ceder su propiedad si usted no quiere. Ni siquiera mi hijo. Ni siquiera su hijo. Usted puede heredarle la casa cuando usted decida, o puede no heredársela nunca. Esa es su decisión. Sentí un alivio enorme, como si alguien finalmente me dijera que yo no estaba loca, que yo no estaba siendo egoísta, que yo tenía derecho a defender lo que era mío. Entonces, ¿qué me recomienda que haga?, le pregunté al licenciado Castro. Él se recostó en su silla, cruzó las manos sobre el escritorio y me miró con seriedad. Primero, necesito que entienda algo importante, señora Aurora. Usted no tiene ninguna obligación legal de permitir que su nuera, la madre de su nuera, o incluso su hijo vivan en su propiedad si usted no lo desea. Ellos están ahí porque usted los dejó entrar. Por voluntad suya. No por obligación. Pero Marcelo es mi hijo. Lo sé. Y entiendo que es una situación delicada emocionalmente. Pero legalmente, usted tiene todos los derechos. Ahora, mi recomendación es esta. Documente todo. Grabe conversaciones si es posible. Tome fotos. Guarde mensajes. Todo lo que demuestre que están intentando presionarla para que se vaya de su propia casa. Eso puede servirle después si la situación se pone más difícil. ¿Más difícil cómo? Bueno, en algunos casos, las personas intentan acusar a los dueños de la propiedad de abandono o de haberles cedido verbalmente los derechos. Es raro, pero pasa. Si usted tiene pruebas de que ellos sabían que la casa era suya y aún así intentaron sacarla, eso la protege completamente. Asentí, procesando cada palabra. ¿Y si yo quisiera que se fueran? ¿Puedo pedirles que desalojen mi casa? Por supuesto. Es su casa. Puede pedirles que se vayan cuando usted quiera. Si ellos se niegan, entonces tendríamos que iniciar un proceso legal de desalojo, pero con los papeles en orden como los tiene usted, sería un proceso relativamente simple. Me quedé en silencio un momento. La palabra desalojo sonaba tan dura, tan fría, pero también sonaba a justicia. ¿Cuánto me costaría todo esto? Digo, si necesitara su ayuda después. La consulta de hoy no tiene costo. Es cortesía. Si después necesita que inicie algún trámite legal, podemos discutir los honorarios en ese momento. Pero para ser honesto con usted, señora Aurora, espero que no llegue a eso. Espero que pueda resolver esto en familia. Le di las gracias. Estreché su mano y salí de ese despacho sintiéndome más fuerte que cuando entré. Tenía un aliado. Tenía información. Tenía un plan. Cuando llegué a casa, eran casi las 12 del día. Entré y encontré a Rosalba y a Marta en mi cuarto. Mi cuarto. La puerta estaba abierta y ellas estaban revisando mi closet. ¿Qué hacen?, pregunté desde la puerta, y mi voz sonó más fuerte de lo que esperaba. Rosalba se volteó sobresaltada. Marta ni siquiera se inmutó. «Ay, Aurora, nos asustaste», dijo Rosalba llevándose la mano al pecho. «Es que estábamos viendo tu ropa. Tienes muchas cosas que ya no usas, ¿verdad?».
Pensamos que podríamos hacer una limpieza y donar lo que ya no necesites. ¿Quién les dio permiso de entrar a mi cuarto? Ay, suegra, no te enojes. Solo queríamos ayudar. No necesito ese tipo de ayuda, dije, y caminé hacia ellas. Y quiero que salgan de mi cuarto ahora. Marta me miró con esa cara de ofendida que ya me conocía. No tienes que ser grosera, Aurora. Solo estábamos tratando de ayudarte a organizarte. A tu edad, es fácil acumular cosas que ya no sirven. A mi edad. Otra vez esa frase. Como si yo fuera una anciana incapaz de cuidar mis propias cosas. Fuera, repetí, y esta vez me planté en la puerta con los brazos cruzados. Las dos. Fuera de mi cuarto. Rosalba salió primero, con la cabeza agachada como niña regañada. Pero Marta pasó junto a mí y me miró directamente a los ojos. Te estás comportando muy egoísta, Aurora. Esta familia está tratando de avanzar y tú solo estás estorbando. Estorbando. Ahí estaba la palabra que habían estado pensando todo este tiempo, pero que no se habían atrevido a decir en voz alta. Yo era un estorbo. En mi propia casa. En mi propia vida. No le respondí. Solo cerré la puerta cuando salieron y me senté en mi cama. Las manos me temblaban, pero no de miedo. Era rabia. Rabia pura. Y algo más. Algo que había estado creciendo dentro de mí durante semanas y que ahora ya no podía ignorar. Cansancio. Cansancio de ser invisible. Cansancio de ser tratada como un mueble viejo. Cansancio de que mi propio hijo no dijera nada cuando me faltaban al respeto. Saqué mi celular y abrí la grabadora de voz. El licenciado Castro me había dicho que documentara todo. Y eso iba a hacer. Grabé un mensaje para mí misma, describiendo lo que acababa de pasar. La fecha, la hora, lo que dijeron, cómo entraron a mi cuarto sin permiso. Luego abrí WhatsApp y le escribí a Ángela. Necesito verte hoy. ¿Puedes? Me respondió en menos de un minuto. Claro. A las 5 en el café. Perfecto. El resto del día lo pasé en mi cuarto. No bajé a comer. No quise ver a nadie. Escuché cuando Marcelo llegó del trabajo, escuché voces en la sala, conversaciones que no pude entender. Y no me importó. A las 4:30 me arreglé y salí. Nadie me preguntó a dónde iba. Ni siquiera levantaron la vista cuando pasé por la sala. Ángela ya estaba en el café cuando llegué. Me vio entrar y supo inmediatamente que algo había pasado. ¿Qué pasó, Aurora? Me senté frente a ella y le conté todo. La visita al abogado, lo que me dijo, lo que pasó con Rosalba y Marta en mi cuarto. Todo. Ángela escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando. Cuando terminé, suspiró hondo. Aurora, ya sabes lo que tienes que hacer. ¿Qué? Tienes que sacarlas de tu casa. A las dos. A Rosalba y a su madre. Pero Rosalba está casada con Marcelo. No me importa. Esa muchacha y su madre te están faltando al respeto en tu propia casa. Y tu hijo no está haciendo nada para protegerte. Entonces tú tienes que protegerte sola. Pero si saco a Rosalba, Marcelo se va a ir con ella. Tal vez sí. Tal vez no. Pero ¿sabes qué, Aurora? Si tu hijo elige a una mujer que te maltrata sobre su propia madre, entonces déjalo ir. Porque un hijo que no te defiende, que no te respeta, que permite que te traten así, ese hijo ya te perdió hace mucho tiempo. Sus palabras me dolieron porque eran ciertas. Marcelo ya no era el niño que yo crié. Era un hombre que había elegido el camino fácil, el silencio, la comodidad de no meterse en problemas. Y en ese proceso, me había abandonado. No sé si pueda hacerlo, admití, y sentí como las lágrimas empezaban a formarse en mis ojos. Sí puedes, dijo Ángela tomando mi mano. Eres la mujer más fuerte que conozco. Criaste a tu hijo sola. Trabajaste 30 años. Pagaste esa casa con tu propio esfuerzo. Y ahora una muchacha que apenas llegó hace unos meses te quiere quitar todo. ¿Vas a permitirlo? No. Entonces voy a pelear. Ángela sonrió. Así se habla. Esa noche regresé a casa con una decisión tomada. Pero no iba a actuar de inmediato. Todavía no. Primero necesitaba que ellas mismas cavaran su propia tumba.
Necesitaba que se confiaran tanto, que hicieran algo tan obvio, tan descarado, que ya no hubiera forma de que Marcelo las defendiera. Y no tuve que esperar mucho. 2 días después, un miércoles por la tarde, llegué de mi clase de computación y encontré a Rosalba en la sala hablando por teléfono. Cuando me vio entrar, bajó la voz, pero no colgó. Sí, mamá. Te digo que ya casi. Solo es cuestión de tiempo. No, ella todavía no ha dicho nada, pero ya está cediendo. Sí, cuando se vaya, vamos a cambiar todo. Ya hablé con un contratista para que venga a ver lo de la remodelación. Calcula como unos $15,000 para hacer todo bien. No te preocupes, lo vamos a sacar del préstamo. Total, la casa ya va a ser nuestra. Se me heló la sangre. $15,000. Un préstamo. Para remodelar mi casa. La casa que ellas creían que ya era de ellas. Rosalba me vio parada ahí y se apresuró a colgar. Te hablo luego, mamá. Bye. Me miró con una sonrisa nerviosa. ¿Escuchaste? Sí. Es que, bueno, ya hablamos con Marcelo y él está de acuerdo. Vamos a pedir el préstamo la próxima semana. Va a quedar hermosa la casa, Aurora. Ya vas a ver. Y a mí me van a consultar algo. Bueno, es que Marcelo dijo que tú ya habías aceptado que la casa iba a ser de él. Aceptar que algún día puede ser suya no es lo mismo que decir que ya es suya, respondí, y mi voz sonó más dura de lo que esperaba. Y definitivamente no di permiso para que pidieran un préstamo a mi nombre. No va a ser a tu nombre, aclaró Rosalba rápidamente. Va a ser a nombre de Marcelo. Un préstamo de $15,000 para remodelar una casa que no es de él. Rosalba se quedó callada. Por primera vez, creo que vio en mis ojos algo que la asustó. Aurora, nosotros solo queremos mejorar la casa. No, dije despacio. Ustedes quieren borrarme. Quieren que me vaya. Quieren quedarse con lo que yo construí. Pero se van a llevar una sorpresa. Y me fui a mi cuarto antes de que pudiera responder. Esa noche, durante la cena, Marcelo sacó el tema. Mamá, Rosalba me dijo que te molestó lo del préstamo. No me molestó, Marcelo. Me preocupó. Porque están planeando gastar $15,000 en una casa que todavía es mía sin siquiera preguntarme. Pero mamá, tú dijiste que algún día la casa iba a ser mía. Algún día. Marcelo. Algún día. No hoy. No la semana que viene. Y mientras ese día no llegue, yo sigo siendo la dueña. Yo sigo decidiendo qué se hace y qué no se hace en esta casa. Rosalba intervino. Es que ya no sabemos qué quieres, Aurora. A veces parece que quieres que nos vayamos. Y ahí estaba. La trampa. Esperando que yo dijera que sí, que quería que se fueran, para poder hacerse las víctimas. Pero yo ya estaba aprendiendo a jugar este juego. No quiero que se vayan, dije con calma. Solo quiero respeto. Respeto en mi propia casa. Después de esa cena, las cosas cambiaron. Rosalba y Marta dejaron de disimular. Ya no había sonrisas falsas ni intentos de parecer amables. Ahora me ignoraban directamente. Pasaban por mi lado como si yo fuera invisible. Hablaban entre ellas en voz alta sobre sus planes, sobre la remodelación, sobre cómo iban a distribuir los cuartos cuando llegaran los niños. Y Marcelo seguía en el medio, callado, incómodo, sin tomar partido por nadie. Un sábado por la mañana, mientras yo estaba en mi caminata con el grupo, Ángela me preguntó cómo iban las cosas. Mal, le dije. Cada día peor. Ya ni disimulan. Hablan como si yo no existiera. ¿Y tu hijo? Mi hijo no dice nada. Se hace el que no ve, el que no escucha. Ángela negó con la cabeza. Aurora, ¿hasta cuándo vas a aguantar? No mucho más, admití. Solo estoy esperando el momento correcto. ¿El momento correcto para qué? Para enseñarles quién es la dueña de esa casa. Ángela sonrió. Ahí está mi amiga. La Aurora que yo conozco. Esa misma tarde, cuando regresé a casa, vi algo que me hizo tomar la decisión final. Había un camión estacionado frente a mi casa. Un camión de una empresa de construcción. Y en la entrada estaba Rosalba hablando con 2 hombres que traían planos enrollados bajo el brazo.
Me acerqué despacio. ¿Qué está pasando aquí? Rosalba se volteó y me miró con una mezcla de desafío y nerviosismo. Son los contratistas, Aurora. Vinieron a hacer el presupuesto de la remodelación. ¿El presupuesto? Sin consultarme. Bueno, es que Marcelo ya dio el visto bueno y... Marcelo no es el dueño de esta casa, interrumpí, y miré directamente a los dos hombres. Señores, lamento que hayan venido hasta aquí, pero no va a haber ninguna remodelación. Esta es mi casa y yo no autoricé ningún trabajo. Uno de los hombres miró a Rosalba confundido. Señora, usted nos llamó y nos dijo que era urgente venir a medir. Yo los llamé, dijo Rosalba, porque vivo aquí y tengo derecho a mejorar mi casa. Tu casa, repetí, y sentí como la rabia subía por mi garganta como fuego. Tu casa, Rosalba. Bueno, la casa de Marcelo. Lo mismo. Me volteé hacia los contratistas. Señores, esta casa está a mi nombre. Aurora López. Pueden verificarlo en el registro público si quieren. Y les repito, no hay ningún trabajo autorizado. Así que les pido que se retiren. Los hombres se miraron entre ellos, incómodos. Luego uno de ellos asintió. Entendido, señora. Lamentamos el malentendido. Se fueron. Y yo me quedé ahí parada, frente a Rosalba, con el corazón latiéndome tan fuerte que sentía que iba a explotar. ¿Cómo te atreves?, le dije. ¿Cómo te atreves a llamar contratistas a mi casa sin mi permiso? Es que tú no quieres mejorar nada, respondió Rosalba, y ahora su voz ya no tenía nada de dulce. Era puro veneno. Esta casa está vieja, fea, pasada de moda. Y tú no haces nada por arreglarla. Porque es mi casa. Y me gusta como está. Pues a nosotros no íbamos a vivir aquí, así que tenemos derecho a opinar. Opinar sí. Decidir no. Porque esta casa es mía, Rosalba. Mía. No tuya. No de Marcelo. Mía. Pero Marcelo dijo que te la iba a heredar. Algún día. Cuando yo lo decida. Pero ese día no es hoy. Y a cómo van las cosas, ese día puede que nunca llegue. Rosalba me miró como si le hubiera pegado. Abrió la boca para decir algo, pero en ese momento llegó Marta. ¿Qué pasó? ¿Por qué se fueron los del camión? Porque Aurora los corrió, dijo Rosalba con voz temblorosa. Porque no quiere que arreglemos nada. Porque quiere que vivamos en esta casa horrible para siempre. Ay, Aurora, dijo Marta acercándose con esa actitud de superioridad que tanto me molestaba. Ya entendimos. No quieres cooperar. No quieres ayudar. Solo quieres mantener todo como está porque eres egoísta. Egoísta, repetí. Soy egoísta porque no quiero que hagan lo que les dé la gana en mi propia casa. Esta casa debería ser de tu hijo, dijo Marta, y ahora su voz era dura, sin ninguna pretensión de amabilidad. Un hijo al que tú abandonaste emocionalmente durante años mientras trabajabas todo el día. Un hijo que necesitaba una madre y tú preferías tu trabajo. Me quedé helada. ¿Cómo se atrevía? ¿Cómo se atrevía esta mujer que no me conocía, que no sabía nada de mi vida, a juzgarme así? Yo trabajé, dije, y mi voz temblaba, porque el padre de Marcelo murió y alguien tenía que poner comida en la mesa. Trabajé 30 años para darle educación, ropa, techo. Trabajé para comprar esta casa. Y ahora vienes tú, que no hiciste nada, que no aportaste nada, a decirme que soy mala madre. No dije que fueras mala madre, respondió Marta. Dije que lo abandonaste emocionalmente. Y es verdad. Por eso ahora Marcelo está con nosotras. Porque nosotras sí lo cuidamos. Nosotras sí lo hacemos sentir amado. Las miré a las dos. A Rosalba con sus ojos brillantes de rabia. A Marta con esa sonrisa cruel que disfrutaba cada segundo de mi dolor. Y entendí algo muy claro. Esto ya no era solo sobre la casa. Esto era sobre destruirme completamente. Salgan de mi vista, dije en voz baja. Las dos. Ahora. Esta también es nuestra casa, insistió Rosalba. No. No lo es. Y si no salen de mi vista en este momento, las voy a sacar yo misma. No sé qué vieron en mis ojos, pero algo las hizo retroceder. Se fueron a la sala y yo entré a la casa directo a mi cuarto. Cerré la puerta con seguro,
Me senté en el piso y lloré. Lloré de rabia. Lloré de tristeza. Lloré por mi hijo que no estaba ahí para defenderme. Lloré por todos los años que trabajé sola, que me sacrifiqué sola, que luché sola para darle una vida digna. Y lloré porque ahora, a mis 70 años, tenía que seguir luchando. Sola. Pero después de llorar, me limpié las lágrimas, me levanté y tomé mi celular. Marqué el número del licenciado Castro. Buenas tardes, señora López. ¿Qué necesita? Necesito que prepare los papeles, le dije, y mi voz ya no temblaba. Quiero que Rosalba Torres y Marta Torres salgan de mi casa. Tengo 30 días para avisarles, ¿verdad? Así es. Entonces quiero que prepare una notificación legal. Tienen 30 días para desalojar mi propiedad. Y quiero que venga usted a entregárselas personalmente. ¿Está segura, señora Aurora? Completamente segura. Muy bien. Mañana lunes tendrá los documentos listos. ¿Cuándo quiere que se los entregue? El próximo domingo. Durante la comida. Quiero que toda la familia esté presente. Hubo un silencio del otro lado de la línea. Entendido. Ahí estaré. Colgué y respiré hondo. Ya estaba hecho. Ya no había vuelta atrás. Y por primera vez en meses, sentí algo parecido a la paz. La semana siguiente fue la más larga de mi vida. Cada día que pasaba, yo sabía lo que venía. Sabía que el domingo iba a cambiar todo. Y mientras tanto, tenía que seguir viviendo en la misma casa con Rosalba y Marta, fingiendo que todo estaba normal. Ellas también estaban raras. Susurraban entre ellas, me miraban de reojo, pero ya no me hablaban directamente. Era como si esperaran que yo explotara, que les gritara, que me fuera. Pero yo no hice nada de eso. Solo seguí con mi rutina. Salía a caminar, iba a yoga con Ángela, volvía a casa, me encerraba en mi cuarto. El martes, Ángela me preguntó si ya había hablado con Marcelo. No, no he hablado con él desde lo de los contratistas. ¿Y él tampoco ha venido a buscarte? No. Se encierra con Rosalba en su cuarto o se va temprano al trabajo. Creo que tiene miedo de enfrentar la situación. ¿Tienes miedo de lo que va a pasar el domingo? Sí, admití. Pero más miedo me da quedarme callada y dejar que me pisoteen. Ángela asintió. Vas a hacer lo correcto, Aurora. Ya lo verás. El jueves llegó un mensaje de Rosalba al grupo familiar de WhatsApp que tenemos Marcelo, ella y yo. Era raro porque hacía semanas que nadie escribía ahí. Familia, les propongo que hagamos una comida especial este domingo. Invito yo. Quiero que tengamos un momento bonito todos juntos. Leí el mensaje 3 veces. ¿Una comida especial? ¿Justo ahora? Era demasiada coincidencia. O estaba planeando algo, o de verdad quería hacer las paces. Pero después de todo lo que había pasado, yo ya no creía en sus buenas intenciones. Marcelo respondió, me parece bien. ¿Qué vamos a comer? Rosalba, voy a hacer tu favorito. Pollo al horno con papas. Y de postre, el pastel de 3 leches que te gusta. Yo no respondí. Solo dejé el mensaje en visto. El viernes por la noche, mientras estaba acostada en mi cama revisando mi celular, escuché voces en la sala. Eran Rosalba, Marta y Marcelo. Hablaban fuerte, como si ya no les importara que yo los escuchara. El domingo va a ser perfecto, decía Marta. Le vamos a demostrar que somos una familia unida. Y si ella quiere seguir siendo parte de esta familia, tiene que cooperar. ¿Y si no coopera?, preguntó Marcelo. Entonces tendremos que tomar medidas más drásticas, respondió Rosalba. Marcelo, tú sabes que tu mamá ya está grande. Está terca. Está confundida. A lo mejor necesita ayuda profesional. Ayuda profesional. ¿Estaban insinuando que yo estaba loca? Rosalba, no exageres, dijo Marcelo, pero su voz sonaba débil, sin convicción. No estoy exagerando. Tu mamá se está comportando de manera irracional. No nos deja mejorar la casa. Nos trata mal. Nos hace sentir que no somos bienvenidos. Eso no es normal, Marcelo. Me quedé paralizada escuchando. Estaban construyendo una narrativa. Estaban pintándome como la loca, la problemática,
la que estaba mal. Y Marcelo los estaba escuchando sin defenderme. Agarré mi celular y abrí la grabadora. Subí el volumen y dejé que grabara todo. Cada palabra, cada acusación, cada mentira. El sábado en la mañana, Rosalba y Marta salieron a comprar las cosas para la comida del domingo. Aproveché ese momento para hablar con Marcelo. Lo encontré en la sala viendo televisión. Marcelo, necesito hablar contigo. Él apagó la televisión y me miró con cansancio. Dime, mamá. Me senté frente a él y lo miré a los ojos. Mi hijo. Mi único hijo. El niño que yo había criado sola. ¿Por qué no me defiendes? Marcelo bajó la mirada. Mamá, yo no quiero estar en medio de esto. Pero ya estás en medio. Vives aquí. Ves cómo me tratan. Escuchas cómo me hablan. Y no dices nada. Es que tú tampoco pones de tu parte, dijo, y su voz sonaba a reclamo. Rosalba solo quiere hacer mejoras en la casa. Quiere que vivamos bien. Y tú te opones a todo. Me opongo a que tomen decisiones sobre mi casa sin consultarme. Hay una diferencia. Pero mamá, tú dijiste que algún día esta casa iba a ser mía. Algún día. Marcelo. No hoy. ¿Por qué es tan difícil de entender? Se quedó callado. ¿Sabes qué creo? Continué. Creo que Rosalba te tiene convencido de que yo soy el problema. Que yo soy la que está mal. Que yo soy la que no coopera. Pero la verdad es que desde que ella llegó, todo cambió. Y no para bien. Rosalba es mi esposa, mamá. Lo sé. Y yo quiero que seas feliz con ella. Pero no a costa de que yo pierda mi dignidad en mi propia casa. Marcelo se levantó del sofá. Mañana vamos a tener una comida familiar. Ojalá puedas venir con mejor actitud. Y se fue a su cuarto. Me quedé ahí sentada, sola en la sala. Y entendí que mi hijo ya había elegido. No a mí, sino a ellas. El domingo llegó. Me levanté temprano, me di un baño largo, me puse mi vestido café favorito, el que me regaló mi hermana. Me maquillé, me peiné, me puse mis aretes de perlas. Quería verme bien. Quería verme fuerte. A las 12 del día, Rosalba ya estaba en la cocina preparando la comida. Marta ponía la mesa en el comedor. Y Marcelo ayudaba con las bebidas. Parecía una escena familiar normal. Pero yo sabía que nada de esto era normal. A la 1 de la tarde, todo estaba listo. La mesa puesta. El pollo oliendo delicioso. El pastel de 3 leches en el refrigerador. Y todos sentados esperando a que yo bajara. Bajé las escaleras despacio. Los 3 me miraron cuando entré al comedor. Qué bien que decidiste acompañarnos, Aurora, dijo Marta con esa sonrisa falsa. Siéntate, mamá, dijo Marcelo señalando la silla de siempre. Me senté. Rosalba sirvió el pollo. Marta pasó las papas. Marcelo llenó los vasos con agua de Jamaica. Y por unos minutos, comimos en silencio. Luego Rosalba carraspeó. Bueno, familia. Los invité a esta comida porque quería hablar de algo importante. Aquí venía. Lo que fuera que habían planeado. Como saben, continuó Rosalba, Marcelo y yo queremos formar nuestra propia familia. Queremos tener hijos. Queremos construir nuestro futuro. Y para eso, necesitamos estabilidad. Miré a Marcelo. Él tenía los ojos fijos en su plato. Por eso, siguió Rosalba, hemos estado pensando que lo mejor sería que tú, Aurora, buscaras un lugar más adecuado para ti. Un lugar donde estés cómoda, donde no tengas que preocuparte por mantener una casa tan grande. Hay residencias muy bonitas para adultos mayores. Lugares donde puedes hacer amigos, tener actividades, estar bien cuidada. Residencias para adultos mayores. Un asilo. Me querían meter en un asilo. ¿Y qué opinas tú de esto, Marcelo?, pregunté sin mirarlo. Hubo un silencio largo. Luego escuché su voz, baja, casi inaudible. Creo que puede ser una buena opción, mamá, para que estés más tranquila. Sentí como algo se rompía dentro de mí. Mi propio hijo. Mi único hijo. Estaba de acuerdo en mandarme a un asilo para quedarse con mi casa. Entiendo, dije, y mi voz salió más calmada de lo que esperaba.
Entonces ustedes quieren que yo me vaya de mi casa para que ustedes se queden aquí. No es así, Aurora, intervino Marta. Es por tu bien. Por mi bien, repetí. Mandarme a un asilo es por mi bien. Es una residencia, no un asilo, corrigió Rosalba. Y sí, creemos que estarías mejor ahí. Asentí despacio. Doblé mi servilleta. La puse sobre la mesa. Y me levanté. ¿A dónde vas?, preguntó Marcelo. A abrir la puerta. Viene alguien. ¿Quién? Justo en ese momento, sonó el timbre. Caminé hacia la puerta y la abrí. Ahí estaba el licenciado Castro, con su portafolio en la mano y una expresión seria. Buenas tardes, señora López. Buenas tardes, licenciado. Pase, por favor. El licenciado Castro entró a la casa y caminó detrás de mí hacia el comedor. Rosalba, Marta y Marcelo nos miraron confundidos. El ambiente cambió de inmediato. Ya no había sonrisas. Solo tensión. ¿Quién es?, preguntó Rosalba poniéndose de pie. Familia, dije con voz clara. Les presento al licenciado Hugo Renato Castro. Él es mi abogado. Vi cómo Rosalba palidecía. Marta se quedó inmóvil en su silla. Y Marcelo me miró con los ojos abiertos, procesando lo que acababa de decir. Tu abogado, repitió Marcelo. ¿Para qué necesitas un abogado, mamá? Para proteger lo que es mío, respondí. Siéntense todos, por favor. El licenciado tiene algo que entregarles. Nadie se movió. El licenciado Castro abrió su portafolio y sacó 3 sobres blancos. Los puso sobre la mesa. Buenas tardes, dijo con voz profesional. Mi nombre es Hugo Renato Castro y soy el representante legal de la señora Aurora López. He venido hoy a entregarles una notificación oficial. ¿Notificación de qué?, preguntó Marta, y su voz ya no sonaba segura. El licenciado abrió el primer sobre y comenzó a leer. Por medio de la presente, se notifica a la señora Rosalba Torres y a la señora Marta Torres que tienen un plazo de 30 días naturales, contados a partir del día de hoy, para desalojar la propiedad ubicada en... Espera, ¿qué?, interrumpió Rosalba. Desalojar. Déjeme terminar, continuó el licenciado. La propiedad ubicada en calle Insurgentes número 847, Colonia Centro, la cual es propiedad única y exclusiva de la señora Aurora López, según escritura pública número 2456 del Registro Público de la Propiedad. La señora López, en su derecho como propietaria, ha decidido revocar el permiso de estancia en su domicilio a las personas mencionadas. No puede hacer eso, dijo Marta levantándose bruscamente de la silla. Mi hija está casada con Marcelo. Esta es su casa. No, señora, respondió el licenciado con calma. Esta casa es propiedad de la señora Aurora López. Su hija y su nieto político han vivido aquí por voluntad de la dueña, pero esa voluntad puede ser revocada en cualquier momento. Rosalba se volteó hacia mí con los ojos llenos de rabia. ¿Cómo puedes hacernos esto? Somos tu familia. Familia, repetí, y sentí como la voz se me quebraba un poco. Ustedes me querían mandar a un asilo para quedarse con mi casa. Eso es familia. Pero la casa iba a ser de Marcelo, insistió Rosalba. Iba a ser. Algún día. Cuando yo lo decidiera. Pero ustedes no pudieron esperar. Quisieron sacarme antes de tiempo. Quisieron borrarme de mi propia vida. Marcelo estaba en shock, mirando los papeles sobre la mesa como si no pudiera creer lo que estaba pasando. Mamá, ¿en serio estás haciendo esto? Sí, Marcelo. En serio. ¿Y yo qué? ¿También me vas a sacar? Me quedé mirándolo. Mi hijo. El niño que yo había criado. El hombre que me había decepcionado. Eso depende de ti, dije. Rosalba y su madre tienen 30 días para irse. Tú puedes quedarte si quieres. Pero si decides irte con ellas, es tu decisión. No puedes separarme de mi esposa, gritó Marcelo. No te estoy separando de nadie. Te estoy dando una opción. Marta se acercó a mí con el dedo levantado. Eres una vieja egoísta. Amargada. Sola. Por eso tu esposo se murió, para no tener que aguantarte más. Sentí como el aire se me escapaba de los pulmones. Como esas palabras me golpeaban como puñetazos.
Pero antes de que pudiera responder, el licenciado Castro intervino. Señora, le recomiendo que se modere. Cualquier amenaza o agresión verbal contra mi cliente puede ser usada en su contra si esto escala a un proceso legal. Proceso legal. Rosalba se rió, pero era una risa nerviosa, desesperada. Aurora, esto es ridículo. Tú no vas a llevarnos a juicio. No tienes los recursos. No tienes las fuerzas. Me subestiman, respondí. Siempre me han subestimado. Pensaron que era una vieja tonta que iba a dejarlas hacer lo que quisieran. Pero se equivocaron. El licenciado Castro les entregó los sobres a cada una. Aquí están sus notificaciones. Tienen 30 días. Les recomiendo que busquen asesoría legal si así lo desean, pero les adelanto que la señora López tiene todos los documentos en orden. Esta casa es legalmente suya y tiene todo el derecho de decidir quién vive aquí. Rosalba tomó el sobre con manos temblorosas. Marta lo aventó sobre la mesa. Esto no se va a quedar así, dijo Marta. Vamos a pelear. Vamos a demostrar que estás loca, Aurora. Que no estás en tus facultades mentales. Que necesitas un tutor. Intenténlo, dije, y por primera vez en meses, me sentí poderosa. Tengo 70 años, pero tengo toda mi mente clara. Tengo mis exámenes médicos al día. Tengo testigos de cómo me han tratado. Tengo grabaciones de sus conversaciones. Tengo todo lo que necesito para demostrar que ustedes son las que están mal, no yo. Marta se quedó callada. Rosalba empezó a llorar. Marcelo, di algo, sollozó Rosalba agarrándose del brazo de mi hijo. No dejes que tu mamá nos haga esto. Marcelo me miró. Por primera vez en meses, realmente me miró a los ojos. Mamá, ¿de verdad quieres hacer esto? ¿De verdad quieres destruir esta familia? Yo no la estoy destruyendo, Marcelo. Ya estaba destruida. Desde el día que dejaste que tu esposa me faltara al respeto. Desde el día que no dijiste nada cuando su madre me insultó. Desde el día que aceptaste la idea de mandarme a un asilo para quedarte con mi casa. Yo no quería mandarte a un asilo, dijo Marcelo, pero su voz sonaba débil. Pero tampoco me defendiste cuando ellas lo sugirieron. Te quedaste callado. Y eso, hijo, duele más que cualquier insulto. Rosalba soltó el brazo de Marcelo y me enfrentó directamente. ¿Sabes qué? Me voy a ir. Me voy a ir de esta casa horrible con esta vieja amargada. Pero me voy con tu hijo. Porque él me ama a mí, no a ti. Me quedé en silencio. Esperando a que Marcelo dijera algo. Esperando a que me defendiera, aunque fuera esta última vez. Pero no lo hizo. Marcelo, dijo Rosalba, vamos a empacar. Nos vamos hoy mismo. No voy a quedarme ni un día más en esta casa. Marcelo me miró una última vez. Vi dolor en sus ojos. Vi confusión. Vi miedo. Pero no vi valentía. No vi la fuerza para hacer lo correcto. Lo siento, mamá, dijo en voz baja. Pero ella es mi esposa. Tengo que irme con ella. Y ahí estaba. La decisión final. Mi hijo eligiendo a la mujer que me había maltratado sobre su propia madre. Está bien, dije, y sentí como algo dentro de mí se cerraba. Como una puerta que se cierra para siempre. Tienes razón. Ella es tu esposa. Y tienes que tomar tus decisiones. Solo recuerda que esta también fue tu decisión. No mía. Rosalba, Marta y Marcelo subieron las escaleras. Los escuché moverse por los cuartos, arrastrando maletas, abriendo cajones, hablando en voz baja. El licenciado Castro puso su mano en mi hombro. Está bien, señora Aurora. Sí, mentí. Estoy bien. Hizo lo correcto. No deje que la hagan sentir culpable. Gracias, licenciado. Si necesita algo, cualquier cosa, me llama. Aquí tiene mi tarjeta con mi número personal. Tomé la tarjeta y la guardé en mi bolsillo. El licenciado se fue. Y yo me quedé ahí, parada en mi comedor, escuchando los ruidos de mi hijo empacando su vida para irse de mi casa. Se fueron esa misma tarde. 2 horas después de que el licenciado Castro se fuera, Marcelo bajó las escaleras con 3 maletas grandes. Rosalba traía 2 bolsas llenas de ropa.
y Marta cargaba una caja con cosas de la cocina. Mis cosas. Las ollas que ella había querido donar. Eso es mío, dije señalando la caja. Marta me miró con desprecio, pero dejó la caja en el piso. Quédate con tus cosas viejas, dijo. No las necesitamos. Rosalba pasó junto a mí sin mirarme. Salió directo a la calle donde había un taxi esperando. Marta la siguió. Y Marcelo se quedó parado en la entrada, con las maletas en las manos. Mamá, dijo, y su voz temblaba. Todavía estás a tiempo de detener esto. ¿Detener qué, Marcelo? Detener que me respeten en mi propia casa. Detener que esta familia se destruya. Esta familia se destruyó hace mucho tiempo, cuando dejaste que me trataran como si no valiera nada. Marcelo bajó la mirada. Yo nunca quise que llegaras a esto. Pero tampoco hiciste nada para evitarlo. Se quedó en silencio. Luego levantó las maletas y caminó hacia la puerta. Voy a estar en casa de la mamá de Rosalba, dijo sin voltear a verme. Si cambias de opinión, me hablas. Si yo cambiaba de opinión. Como si esto fuera mi culpa. Como si yo fuera la que había hecho todo mal. Adiós, Marcelo, dije, y mi voz sonó más firme de lo que me sentía por dentro. Él se detuvo un momento en el marco de la puerta. Pensé que iba a voltear. Pensé que iba a decir algo más. Pero no lo hizo. Solo salió, subió al taxi y se fue. Cerré la puerta. Puse el seguro. Y me quedé ahí parada en la entrada de mi casa, en el silencio más absoluto que había sentido en años. Luego me dejé caer en el sofá y lloré. Lloré como no había llorado desde que murió mi esposo. Lloré por mi hijo. Lloré por los años que perdí tratando de ser buena madre, buena suegra, buena persona. Lloré porque me dolía. Me dolía en el alma saber que mi único hijo me había elegido al final solo cuando le convenía. No sé cuánto tiempo pasé ahí. Tal vez 1 hora. Tal vez 2. Hasta que sonó mi celular. Era Ángela. Aurora, ¿cómo te fue? Se fueron, dije con voz rota. Todos. Marcelo también. Ay, amiga. Voy para allá. No. Ángela. Estoy bien. Solo necesito estar sola. Segura. Segura. Pero no estaba segura. No estaba bien. Estaba destruida. Porque una cosa es tomar la decisión correcta y otra muy diferente es vivir con las consecuencias de esa decisión. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta mirando el techo de mi cuarto, pensando en todo. En cómo había llegado hasta aquí. En si había hecho lo correcto. En si valía la pena defender mi casa si eso significaba perder a mi hijo. Los siguientes días fueron extraños. La casa estaba en silencio. Un silencio que al principio me asustaba y luego, poco a poco, empezó a sentirse como paz. Me levantaba cuando quería. Desayunaba en la cocina sin tener que escuchar comentarios sobre mi comida. Me sentaba en mi sofá, en el lugar que me gustaba, sin que nadie lo hubiera movido. Pero también me sentaba a ver televisión y volteaba a buscar a Marcelo para comentarle algo, y no estaba. Cocinaba arroz y hacía de más porque todavía no me acostumbraba a cocinar solo para mí. Y por las noches, cuando me acostaba, sentía el peso del silencio como una piedra en el pecho. El miércoles fui a yoga con Ángela. Ella me abrazó apenas me vio. ¿Cómo estás? Sobreviviendo, dije. Ha llamado Marcelo. No, y yo tampoco lo he llamado. ¿Quieres llamarlo? Todos los días. Pero no lo voy a hacer. Porque si lo llamo ahora, va a creer que me arrepentí. Y no me arrepiento, Ángela. Me duele, pero no me arrepiento. Ella asintió. Eres muy valiente, Aurora. No me siento valiente. Me siento sola. Pero estás de pie. Y eso es lo que importa. El viernes recibí una llamada de un número desconocido. Contesté con desconfianza. Señora Aurora López. Sí, ¿quién habla? Soy la licenciada Fernández, represento a la señora Rosalba Torres. Mi clienta me pidió que me comunicara con usted para negociar los términos del desalojo. No hay nada que negociar, dije. Tienen 30 días. Eso es todo. Señora López, mi clienta está dispuesta a llegar a un acuerdo.
Ellos están pasando por un momento económico difícil. Necesitan más tiempo para encontrar un lugar adecuado. Eso no es mi problema. Señora López, le recuerdo que su hijo también se vio afectado por esta decisión. No le importa el bienestar de su propio hijo. Sentí como la rabia subía por mi garganta. Mi hijo tomó su decisión. Y ahora tiene que vivir con las consecuencias. Los 30 días están corriendo. Si necesitan más información, que hablen con mi abogado, el licenciado Castro. Buenas tardes. Y colgué. Me temblaban las manos. Pero me sentí fuerte. Por primera vez, me sentí fuerte. El sábado en la mañana, durante mi caminata con el grupo, una de las señoras me preguntó por Marcelo. ¿Y tu hijo, Aurora? Hace tiempo que no lo vemos. Ya no vive conmigo, dije simplemente. Ay, se fue a vivir con su esposa. Sí. Qué bien. Ya era hora de que hiciera su vida, ¿no? Sí, repetí, aunque por dentro sentía que me estaba mintiendo a mí misma. El domingo fui a misa. Hacía años que no iba. Pero esa mañana sentí que necesitaba estar en algún lugar donde pudiera pensar, donde pudiera rezar, donde pudiera pedirle a alguien que me dijera que todo iba a estar bien. Me senté hasta atrás, en una banca vacía. El padre habló sobre el perdón. Sobre cómo perdonar no significa olvidar. Sobre cómo perdonar es liberarse del peso del rencor. Salí de ahí sin respuestas. Pero con una pregunta clara. ¿Podía perdonar a Marcelo sin permitir que volviera a lastimarme? Esa tarde, mientras estaba sentada en mi sala leyendo un libro, sonó el timbre. Abrí la puerta y me encontré con Marcelo parado en la entrada. Se veía cansado. Ojoroso. Más delgado. Hola, mamá, dijo en voz baja. Hola, Marcelo. ¿Puedo pasar? Me quedé pensando un segundo. Luego me hice a un lado. Pasa. Entramos a la sala y nos sentamos. Él en el sofá grande. Yo en mi sillón favorito. El que Rosalba había querido quitar. Vine a hablar contigo, dijo. Te escucho. Mamá, estos días he estado pensando mucho. En todo lo que pasó. En cómo llegamos hasta aquí. Esperé en silencio. Y creo que me equivoqué. Sentí como algo se movía dentro de mi pecho. Pero no dije nada. Todavía no. Me equivoqué en no defenderte, continuó. Me equivoqué en dejar que Rosalba y su mamá te trataran así. Me equivoqué en creer que tú eras el problema cuando el problema siempre fue yo. Por cobarde. Por no querer enfrentar la situación. Las lágrimas empezaron a rodar por sus mejillas. Perdóname, mamá. Por favor. Perdóname. Lo miré. A mi hijo. Al niño que yo había criado. Al hombre que me había decepcionado. Y al hombre que ahora estaba frente a mí, quebrándose, pidiendo perdón. Marcelo, dije despacio, yo te perdono. Pero perdonarte no significa que las cosas vuelvan a ser como antes. Él levantó la mirada. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que si quieres volver a vivir aquí, hay condiciones. ¿Qué condiciones? Rosalba y su madre no vuelven a poner un pie en esta casa. Nunca. Tú puedes volver. Pero ellas no. Marcelo se quedó callado. ¿Y si yo quiero seguir con Rosalba? Esa es tu decisión. Pero si sigues con ella, no vives aquí. Mamá, es mi esposa. Lo sé. Y tú tienes que decidir qué es más importante para ti. Marcelo se quedó mirándome con los ojos llenos de lágrimas. Abrió la boca para decir algo, pero luego la cerró. Se levantó del sofá y caminó hacia la ventana. No puedo creer que me estés haciendo elegir, dijo con la voz quebrada. No te estoy haciendo elegir, Marcelo. Ya elegiste. Hace semanas. Cuando dejaste que me trataran como basura en mi propia casa. Ahora solo te estoy diciendo las consecuencias de esa elección. Se volteó hacia mí. ¿Y si te dijera que me voy a divorciar de Rosalba? Lo harías. Se quedó callado. Y en ese silencio, encontré mi respuesta. Marcelo, no quiero que tomes decisiones por obligación. No quiero que regreses aquí solo porque no tienes a dónde ir. Quiero que regreses porque de verdad entiendes lo que hiciste mal. Porque de verdad quieres cambiar.
Sí quiero cambiar, mamá. Entonces hazlo. Pero hazlo por ti. No por mí. No por esta casa. Por ti. Marcelo se acercó y se arrodilló frente a mí. Tomó mis manos entre las suyas. Mamá, te juro que voy a arreglar esto. Voy a hablar con Rosalba. Voy a poner límites. Voy a... Marcelo, lo interrumpí. Lo que hagas o no hagas con Rosalba es tu problema. Yo ya tomé mi decisión. Y mi decisión es vivir en paz. Con o sin ti. Lo dije. Por fin lo dije en voz alta. Y aunque me dolió, también me liberó. Marcelo soltó mis manos y se levantó. Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. ¿Entonces así vamos a terminar? ¿Separados? No lo sé, hijo. Eso depende de ti. De las decisiones que tomes ahora. De si aprendes de esto o si sigues siendo el mismo hombre que permitió que me humillaran. Se quedó ahí parado, sin saber qué más decir. Luego asintió despacio y caminó hacia la puerta. Te voy a llamar, dijo antes de salir. Está bien. Y se fue. Otra vez. Pero esta vez fue diferente. Esta vez no sentí que se estaba yendo para siempre. Sentí que se estaba yendo para pensar. Para crecer. Para decidir qué tipo de hombre quería ser. Los días siguieron pasando. 1 semana. 2 semanas. 3 semanas. Marcelo me llamaba cada tercer día. Conversaciones cortas. Incómodas al principio. Luego un poco más naturales. ¿Cómo estás, mamá? Bien, hijo. ¿Y tú? Ahí voy. Buscando departamento. Solo. Silencio. Sí, mamá. Solo. No le pregunté más. No era mi lugar. Pero algo dentro de mí se sintió aliviado. A las 4 semanas exactas, Rosalba y Marta pasaron a recoger las últimas cosas que habían dejado en la casa. Vinieron con un camión pequeño de mudanza. Yo las dejé entrar, pero me quedé en la sala, vigilando. Sin hablarles. Sin facilitarles nada. Rosalba pasó junto a mí con una caja en las manos. Se detuvo un momento. Espero que estés contenta, me dijo. Destruiste a tu propia familia. No, respondí con calma. Ustedes intentaron destruir la mía. Yo solo me defendí. No dijo nada más. Terminaron de sacar sus cosas y se fueron. Esta vez para siempre. Cuando cerré la puerta detrás de ellas, sentí algo que no había sentido en meses. Paz. Verdadera paz. Ángela vino esa tarde a visitarme. Trajo pastel de chocolate y café. ¿Cómo te sientes?, me preguntó mientras servía el café. Libre, dije. Me siento libre. ¿Y Marcelo? Está buscando departamento. Creo que se va a divorciar, aunque no me lo ha dicho directamente. ¿Y tú qué sientes con eso? Siento que mi hijo está aprendiendo. Tarde, pero está aprendiendo. Ángela sonrió. Me da gusto por ti, Aurora. De verdad. Las semanas se convirtieron en meses. Pinté la casa. No con los colores que Rosalba quería. Con los colores que yo siempre había querido. Un amarillo suave en la sala. Un verde claro en mi cuarto. Puse mis cuadros donde yo quería. Acomodé mis plantas en cada rincón. Y poco a poco, la casa volvió a sentirse mía. Marcelo vino a visitarme un sábado por la mañana. Se veía diferente. Más delgado, pero también más tranquilo. Menos tenso. Hola, mamá. Hola, hijo. Pasa. Entramos a la cocina. Le serví café. Nos sentamos a la mesa. Me divorcié, dijo sin rodeos. ¿Cómo te sientes? Aliviado. Triste. Confundido. Todo junto. Asentí. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo. Claro. ¿Alguna vez vas a perdonarme de verdad? Lo miré a los ojos. Ya te perdoné, Marcelo. Pero perdonar no significa olvidar. Significa que ya no me duele tanto. Significa que puedo verte sin sentir rabia. Pero también significa que aprendí a protegerme. Y eso no va a cambiar. Entiendo, dijo, y vi en sus ojos que de verdad lo entendía. Encontraste departamento.
Sí. Pequeño, pero está bien. Es cerca de aquí. Pensé que, tal vez pueda venir a visitarte más seguido. Me gustaría eso. Y así empezamos otra vez. No como antes. Nunca como antes. Pero empezamos. Con respeto. Con límites. Con verdad. Hoy, 6 meses después de todo lo que pasó, me levanto temprano. Me preparo mi café. Me siento en mi sala, en mi sillón favorito, con mi casa en silencio. Y sonrío. Ángela y yo seguimos yendo a yoga los martes y jueves. El grupo de caminata me sigue esperando los sábados. Y los domingos, a veces, Marcelo viene a comer. Él trae el postre. Yo cocino su platillo favorito. Y hablamos. De su trabajo. De su nueva vida. De sus planes. No hablamos de Rosalba. No hablamos de lo que pasó. Ya no hace falta. La semana pasada, mi hermana de San Diego vino a visitarme. Nos tomamos fotos en la sala, con la casa llena de luz y flores. Subí las fotos a Facebook. Y me sentí orgullosa. Orgullosa de mi casa. Orgullosa de mi vida. Orgullosa de haberme defendido. Esta mañana, mientras tomaba café en el patio, pensé en todo el camino recorrido. En cómo estuve a punto de perder todo. Mi casa. Mi dignidad. Mi paz. Pero no lo perdí. Porque aprendí algo fundamental, que a veces, defender lo que es tuyo significa estar dispuesta a quedarte sola. Significa ser valiente cuando todos esperan que seas débil. Significa decir no cuando toda la vida dijiste sí. Y aunque dolió. Aunque hubo noches de lágrimas y días de soledad. Aunque tuve que enfrentar a mi propio hijo. Valió la pena. Porque ahora, cuando me levanto cada mañana en mi casa, en mi cama, en mi espacio, siento algo que no había sentido en años. Siento que soy dueña de mi vida. No solo de mi casa. De mi vida entera. Y eso, después de 70 años, después de criar a un hijo sola, después de trabajar 30 años, después de aguantar todo lo que aguanté, eso es lo más valioso que tengo. Ayer Ángela me preguntó si extrañaba tener a alguien viviendo conmigo. A veces, le dije honestamente. Pero prefiero estar sola y en paz, que acompañada y destruida. Ella asintió. Porque ella también lo entiende. Porque las dos somos mujeres que aprendimos que la soledad no es lo mismo que estar vacías. Que estar solas puede ser, a veces, la forma más profunda de estar completas. Esta tarde voy a ir al salón. Me voy a cortar el pelo. Un poco más corto que antes. Más moderno. Y luego Ángela y yo vamos a ir a caminar al parque nuevo que abrieron cerca de aquí. Y esta noche, cuando regrese a mi casa, voy a cerrar la puerta con seguro, me voy a preparar mi té de manzanilla, me voy a sentar en mi sala, y voy a respirar hondo. Y voy a sonreír. Porque por fin, después de muchos años cuidando a todos, sacrificándome por todos, viviendo para todos, por fin soy yo la que decide. Yo decido a quién dejo entrar en mi casa. Yo decido a quién dejo entrar en mi vida. Yo decido cómo quiero vivir mis años. Y esa libertad, esa paz, ese poder sobre mi propia existencia, eso nadie me lo puede quitar. Nunca más.